Hola, mi nombre es Víctor Castro y soy estudiante de tercer año de Medicina de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. En esta ocasión les voy a proporcionar una breve información acerca de los exámenes paraclínicos, pero antes de adentrarnos con este tema, debemos hacer un breve repaso acerca del sistema hematopoyético y su fisiología, comenzando con la definición de sangre. Este es un tipo de tejido conjuntivo especializado con una matriz coloidal líquida y constitución compleja. Esta corresponde aproximadamente del 7 al 8% del peso corporal y recorre el organismo a través de los distintos vasos sanguíneos, ejerciendo diferentes funciones como el transporte de principios nutritivos desde el tubo digestivo hasta las células, así como también la eliminación de productos de desechos a través de los riñones u otros órganos de excreción. Igualmente, este interviene en la regulación del transporte de oxígeno y dióxido de carbono, tiene función de defensa, de termorregulación y participa en la coagulación sanguínea. Está constituida por dos fases, una fase líquida y una fase sólida. La fase líquida constituye aproximadamente el 55% y está constituida por el plasma, el cual es un líquido amarillento o translúcido que constituye la matriz extracelular donde se encuentran suspendidos los elementos formes de la sangre. Este está formado a su vez por 91% de agua, 6,58% de proteína y 2% de otras sustancias. Dentro de estas sustancias encontramos la albúmina, las globulinas y el fibrinógeno. La albúmina corresponde aproximadamente el 58% del total de las proteínas y esta va a intervenir en la presión osmótica y en la regulación del volumen sanguíneo. Por otro lado encontramos las albúminas que constituyen el 38% del total de las proteínas y se presentan tres tipos que son las alfa-globulinas, las beta-globulinas y las gamma-globulinas. Por otro lado, el fibrinógeno constituye solamente el 7% y esta es una proteína soluble que se va a polimerizar hasta formar fibrina en el proceso de coagulación. La composición o la fase sólida, que constituye el 45%, está constituida por los elementos formes, es decir, los eritrocitos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Estos se originan a partir de una célula madre o célula precursora hematopoyética pluripotencial, la cual se diferencia hasta formar una célula mieloide y linfoide. Y a su vez esta forma lo que son las unidades formadoras de colones, que son las encargadas de dar origen a cada célula o forman lo que es un linaje en específico. La producción de todas estas células empieza en la segunda semana de gestación en el saco vitelino. Posteriormente, en la cuarta semana, pasa esta función al hígado, luego al vaso, y son estos dos órganos los encargados de la hematopoiesis o la producción de estas células en el segundo trimestre de embarazo. Luego, la médula ósea es la encargada a partir del cuarto mes de embarazo de la producción de todas las células sanguíneas. Dicho esto, entonces podemos definir a los glóbulos rojos como pequeños discos bicóncavos que no contienen núcleo ni organelos y van a estar conformados por la proteína transportadora de oxígeno, es decir, la hemoglobina. Esta a su vez interviene en la regulación del equilibrio ácido básico y en el transporte de dióxido de carbono. Por otro lado, encontramos a los leucocitos que solamente van a conformar el 1%. Estos se pueden dividir en dos tipos, que son los granulocitos y los agranulocitos. Los granulocitos están compuestos por los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Y los granulocitos están compuestos por los linfocitos y por los monocitos. Cada uno de ellos lo voy a explicar más detalladamente al momento de hablar de la hematología completa. En cuanto a las plaquetas, que es otro de los componentes, esta es la que va a intervenir en lo que es la coagulación sanguínea, que es la formación del tampón plaquetario al encontrarse una lesión en la pared capilar del vaso. Ok, una vez dado esta pequeña introducción, entonces podemos definir a los exámenes paraclínicos como todas aquellas pruebas complementarias que van a apoyar el diagnóstico de un médico ante una alteración o cualquier patología de un individuo. Dentro de este podemos encontrar en primer lugar la hematología completa, la cual es un análisis cuantitativo y cualitativo de los elementos que conforman la sangre. En primer lugar tenemos el recuento de eritrocitos, el cual nos va a proporcionar el número de eritrocitos contenidos en sangre, que varía entre 4 millones a 6 millones por microlitro. Todos los valores van a estar apareciendo en pantallas más específicos. En cuanto al hematocrito, este no es más que el volumen de glóbulos rojos, el volumen que ocupan estos glóbulos rojos en relación al total de la sangre. La hemoglobina, como ya lo dije anteriormente, es la proteína transportadora de oxígeno. Esta va a proporcionar mucho conocimiento acerca de lo que es el transporte de gases de la persona, ya sea de oxígeno o dióxido de carbono, y va a permitir el diagnóstico de distintas anemias y policitemia. En cuanto a los índices corpusculares, estos fueron descritos por Wintroff en 1932 y describen el tamaño de los eritrocitos y la composición de hemoglobina de los mismos. Dentro de esto vamos a encontrar el volumen corpuscular medio.
el cual va a describir el tamaño de los eritrocitos, la hemoglobina corpuscular media, que va a definir lo que vendría siendo la cantidad de hemoglobina en cada eritrocito. Y esto nos da los conceptos de hipocromía, normocromía e hipercromía. Y vamos a encontrar también la concentración de hemoglobina corpuscular media, la cual nos va a dar una concentración de la cantidad de hemoglobina en una cierta cantidad de eritrocitos. Esta va a proporcionar información acerca del diagnóstico de la ferocitosis hereditaria. Por otro lado, vamos a encontrar el recuento de leucocitos. El valor de este oscila entre 5.000 a 10.000 por milímetros cúbicos. Esto va a intervenir en lo que es la respuesta de defensa del organismo y vamos a encontrar un recuento diferencial para tener datos más específicos acerca de la alteración que sucede en nuestro cuerpo. En primer lugar, encontramos a los neutrófilos, los cuales constituyen del 55 al 70% del total de glóbulos rojos. Estos van a estar aumentados en caso de una infección bacteriana y van a estar disminuidos en caso de la ingesta de fármacos como psicofármacos o antiinflamatorios no esteroideos y también por ciertos virus como el VIH o la influenza. Tenemos los eosinófilos que constituyen del 1 al 4% y estos van a estar elevados o una eosinofilia cuando estamos en presencia de una reacción alérgica o una infección parasitaria. Los basófilos van a constituir del 0,5 al 1%. Por otro lado, vamos a encontrar a los linfocitos que constituyen del 20 al 40% y estos van a estar elevados en caso de una infección viral y disminuidos en caso de una enfermedad autoinmunitaria, como también casos de leucemia, sepsis, entre otras. Los monocitos van a constituir aproximadamente del 2 al 8% y estos también van a estar elevados en caso de infecciones virales. Por otro lado, vamos a encontrar a las plaquetas, el cual el valor oscila entre 150.000 a 400.000 por milímetros cúbicos. En caso de estas estar elevadas, puede ser indicio de alguna infección, igualmente de deficiencia de hierro o alguna hemorragia aguda. Cuando estas están disminuidas puede deberse a distintos procesos, dentro de los cuales encontramos mecanismos inmunes como la producción de anticuerpos que van a destruir a las plaquetas, como es en el caso de la enfermedad púrpura trombocitopénica inmune. También pueden encontrarse mecanismos que van a destruir pero no inmunes como lo es el VIH o sepsis. Ya explicado la hematología completa, voy a proceder a explicar lo que vendría siendo el uroanálisis, que no es más que el análisis de orina y nos va a permitir o va a proporcionar datos acerca de las características físico-químicas de las mismas. En primer lugar, vamos a evaluar la apariencia. La orina usualmente es clara y no presenta turbidez. Sin embargo, esta puede presentarse turbia en caso de la ingesta de distintos alimentos. En cuanto al color, esta es de un color ámbar o amarillo claro y va a determinar lo que es la composición de la misma. El pH es de 4,8 a 8 y nos va a dar evaluación acerca del equilibrio ácido básico de la persona. El olor es muy característico sui generis y va a ser producido por los ácidos volátiles. Igualmente, vamos a encontrar distintos componentes que no son comunes encontrarlos y que la presencia de alguno de ellos en la orina va a determinar lo que vendría siendo alguna alteración a nivel renal. Dentro de las primeras encontramos las proteínas. No es normal encontrar proteínas en la orina, debido a que estas no pueden filtrarse por el alto peso molecular que poseen. Al encontrarse estamos en presencia de alguna alteración renal. Lo mismo pasa con la glucosa. No es normal encontrar glucosa debido a que esta es filtrada por el glomérulo y luego es reabsorbida por el túbulo proximal. Cuando ocurre una glucosuria, es decir, glucosa en la orina, estamos en presencia de una excesiva cantidad de filtración de glucosa, por lo que el túbulo proximal no puede absorberla toda. Esto pasa mucho en lo que son pacientes con diabetes mellitus. También encontramos la presencia de cetonas cuando hay un aumento de la degradación de grasas, que usualmente sucede cuando hay un déficit en la ingesta de carbohidratos. En cuanto a los nitritos, si estos se presentan en la orina, estamos en presencia de una infección bacteriana, debido a que muchas bacterias, tanto gram positivas como gram negativas, tienen la capacidad de transformar nitratos en nitritos urinarios. Por otro lado, la bilirrubina en la orina puede ser indicio de lo que vendría siendo una obstrucción a nivel de las vías biliares y el urobilinógeno puede indicar una anemia hemolítica. Igualmente vamos a encontrar una prueba microscópica que va a evaluar lo que es el seguimiento y aquí podemos encontrar si tenemos alguna alteración, la presencia de cristales o la presencia de cilindros. Si encontramos la presencia de cilindros, esto puede significar la formación de cálculos renales o la existencia de estos en nuestro organismo. En cuanto a los cilindros, esto puede indicar alguna infección. Igualmente, no es normal encontrar glóbulos rojos y glóbulos blancos, y esto también puede ser algún indicio de una infección a nivel del tracto urinario. Ok,
Aunado a esto tenemos lo que es el coproanálisis, que no es más que el análisis de las heces, y este se realiza a través de materia fecal. Estas materias fecales van a ser estudiadas a nivel microscópico, van a estudiar su composición química y también a nivel microbiológico, para encontrar cualquier afectación que pueda afectar al tubo digestivo, como lo es una infección ya sea de bacterias, virus o parásitos, así como también una deficiencia de la absorción o cáncer. Tenemos valores o características normales de la heces, como lo es un color marrón, una forma moldeada, la ausencia de lo que vendría siendo cristales, moco, grasas, ácidos grasos, y esto nos va a permitir lo que es una evaluación de todo nuestro organismo. Igualmente, cuando se sospecha de la existencia de alguna infección, se realiza lo que es un coprocultivo. El coprocultivo nos va a permitir diferenciar o identificar el agente causal de dicha infección. También es importante destacar que no es normal presentar sangre en las heces, por lo que la sangre oculta en ella puede ser indicio de lo que es el cáncer colorectal o también acerca de hemorroides o ulceraciones. Ok. Seguido de esto, también existen distintas pruebas que nos van a dar datos acerca de nuestra función renal. Dentro de ellas vamos a encontrar el BUN y la creatinina. El BUN nos va a indicar la cantidad de nitrógeno ureico en sangre, y esto nos va a dar datos acerca de lo que vendría siendo la función renal y también la función hepática, porque recordemos que la urea se produce en lo que vendría siendo el hígado debido a la degradación de las proteínas, porque es el producto final del metabolismo de dichas proteínas. Por lo tanto, un aumento del valor normal del nitrógeno úrico en sangre puede indicar alguna afectación a nivel renal o obstrucción de las vías urinarias. Y por el contrario, una disminución de los valores normales de nitrógeno ureico en sangre puede significar lo que es una alteración a nivel hepático o la ingesta insuficiente de proteínas. Por otro lado, vamos a encontrar a la creatinina. La creatinina es el producto catabólico de la fosfato-creatina, y esta interviene en lo que es la contracción musculoesquelética. Lo que es la deshidratación, alteraciones renales y la ingesta excesiva de carne puede alterar los niveles de creatinina. Y esto también nos proporciona, junto con el BUN, lo que vendría siendo evidencia acerca de una alteración renal. Una diferencia es la que la creatinina no tiene mucha relación con lo que vendría siendo el metabolismo hepático, y que esta suele aparecer de forma tardía, por lo que su presencia puede indicar la cronicidad de alguna patología. Para culminar, vamos a hablar acerca de la glicemia. Este es un examen que mide la cantidad de azúcar en sangre. Antes de realizar este examen debemos tener en cuenta distintos parámetros, como lo es un ayuno de 10 a 12 horas. El cual no se puede prolongar debido a que también puede ocasionar disminución de la glucosa en sangre. Igualmente, la persona no puede realizar ejercicio, no puede ingerir bebidas alcohólicas, drogas, etc. Y esta, al realizarse la prueba, va a permitir lo que vendría siendo datos acerca de trastornos metabólicos. Generalmente, un aumento de esta o hiperglucemia va a ser causa de lo que vendría siendo diabetes mellitus. Por otro lado, vamos a encontrar lo que vendría siendo una disminución de la glucosa o hipoglucemia. Una hipoglucemia puede también deberse a distintas causas como hipotiroidismo, entre otras. Los valores normales oscilan entre 70 y 110 miligramos por decilitro. Pues siguiendo con esto, tenemos también lo que es la glucosa postprandial, que es la glucosa que se toma justamente 2 horas después de la ingestión del alimento. Por la ingestión de estos alimentos, esta va a tener un valor más elevado, encontrándose en hombres adultos aproximadamente menos de 140 miligramos por decilitros. Esta fue toda mi explicación, espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Gracias. De 50 a 60. ¿150 y 160? 150 y 160. 150 y 160.